Rodrigo es el gerente de proyectos de capital energético del distrito londinense de Islington. Es ingeniero mecánico, tiene más de 12 años de experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala. Y desde 2016 se ha especializado en energía descentralizada en district heating. Actualmente es responsable de Bunhill Truitt Heat Network, perdón por mi inglés. Un proyecto con una gran inversión, el primero de su especie o de su tipo, y que va a utilizar como fuente principal de energía el aire caliente de un conducto de ventilación de la red ferroviaria subterránea. Precisamente por este proyecto, por el Bunhill de Islington, el aprovechamiento de la energía residual del metro, es por el que está aquí con nosotros. Y Rodrigo, muchas gracias, bienvenido, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Para los que no conocemos tanto Londres, hemos ido poco, Islington, ¿qué zona, qué territorio de Londres es? Es uno de los municipios centrales de Londres. Londres básicamente tiene una distribución anular de municipios. Entonces tenemos los municipios centrales, que son los más pequeños, muy densamente poblados, y alrededor de ellos son municipios mucho más grandes, regiones mucho más grandes, casi zonas rurales, digámoslo así. Islington es uno de los principales. Estamos, para aquellos que hayan estado en Londres, en las zonas del metro, por ejemplo, el metro de Londres, las distancias, bueno, está dividido en zonas, que igual son zonas anulares, que van de la zona 1 a la 9. Islington está cubierto por las zonas 2 y 3, básicamente. Entonces es uno de los municipios más centrales. Vale, pues muchas gracias por la invitación, primero que todo, y bueno, gracias por la oportunidad de platicar de Bunhill. Es la primera vez que voy a platicar de este proyecto de Bunhill en castellano, lo cual de antemano me disculpo con todos ustedes si en algún momento algunos términos los tengo que usar en inglés. No es por otra razón, sino porque no los tengo en español. Al final de cuentas, sí, efectivamente trabajo para Islington Borough Council en Londres. Cuestiones de la vida me han traído por acá y acá estamos, pero entonces, como decía, es la primera vez que voy a platicar de este proyecto en español. Quisiera empezar hablando un poco, darles un poco de contexto de Islington, un poco lo que me preguntabas, Aitor. Este es un mapa, aquí tenemos un mapa de Islington dentro de Londres. Bueno, tenemos este mapa de la ciudad de Londres, lo que platicaba de los municipios. Los que están al centro son los donde se concentra la mayor cantidad de población, y después tenemos una serie de municipios alrededor, un poco menos densamente poblados. La mancha urbana de Londres como tal, Londres como ciudad, estamos hablando son 9 millones de personas. La mancha urbana completa de Londres con municipios conurbados, estamos hablando de cerca de 14 millones de personas. Sin embargo, Islington es el municipio más densamente poblado del Reino Unido. Tenemos una densidad de población similar, si no es que inclusive ligeramente superior a la de París, por ejemplo, que es una de las ciudades más pobladas en Europa. Sin embargo, es uno de los municipios más pequeños del Reino Unido, es el tercero más pequeño del Reino Unido. Y nosotros tenemos alrededor de 4.500 lo que llamamos listed buildings, que son edificios que han sido marcados como patrimonio de la ciudad. Entonces, esto de alguna forma lo menciono porque cuando queremos hacer proyectos de ingeniería que requieren cambiar un poco el aspecto de la ciudad, se vuelve un problema, porque esos edificios finalmente no podemos tocarlos. O bueno, si los tocamos tenemos que dejarlo exactamente igual. Entonces es una barrera importante que tenemos que manejar. Y una de las características principales de Islington es que más del 50% de la vivienda que hay en la ciudad, en el municipio, es propiedad del council, de la autoridad local, o bien es manejada por la autoridad local. Es lo que llamamos social housing. Que esto quiere decir que nosotros nos pone en una posición de muchísima influencia en todo lo que sucede a nivel vivienda dentro de la ciudad. Si mal no recuerdo, y perdón si tengo mal dato, pero hasta donde recuerdo, éramos el segundo terrateniente, landlord, le llamamos,
más grande de Europa. Islington, el segundo tratamiento más grande de Europa, o por lo veía más vivienda social. Insisto, esto nos da una posición muy particular. Islington, por lo mismo que es uno de los municipios centrales de Londres, y con esta diversidad, con esta diferencia de viviendas, crea unas diferencias sociales, económicas muy importantes, muy significativas. Básicamente, de alguna forma, si es parte de la población económicamente más vulnerable, es probable que vivas dentro de una vivienda social. Y si estás viviendo en una residencia privada, ya sea la estás rentando, o sea, tu propio hogar, quiere decir que tu ingreso es bastante bueno. Entonces hay una disparidad muy alta. Prácticamente la clase media en Islington no existe. Entonces esto genera ciertas dinámicas que también se reflejan mucho en el tipo de proyectos de infraestructura que nosotros podemos desarrollar. Aparte de todo esto, tenemos un target la meta de volvernos un carbon neutral para el 2030. Y como se pueden imaginar, esto presenta unos retos bastante importantes. Y por último, uno de los indicadores más importantes que tenemos y de los principales motores de proyectos de infraestructura energética es el tema en inglés le llamamos fuel poverty, en español creo que en Europa en general se le conoce como pobreza energética. Que para nosotros en algunos casos es preocupante. Nosotros tenemos en promedio alrededor de un 10-11% de las viviendas dentro del municipio se encuentran en esta pobreza energética. Sin embargo, hay lugares que hay algunas zonas que se eleva hasta el 25%, y eso nos genera bastantes problemas y se vuelve un tema socialmente preocupante. No voy a hablar muchísimo alrededor del tema de pobreza energética, pero sí quisiera mencionar que para nosotros en Islington los principales motores de este tipo de proyectos de infraestructura son dos: reducir emisiones de carbono y de alguna manera apoyar o tratar de minimizar la pobreza energética dentro del municipio. Por ello, nosotros en el año 2012 comisionamos. Realmente empezó mucho antes, pero en el 2012 finalmente logramos comisionar nuestra primera red de calor. Bond Hill Heat and Power es el nombre del sistema. Y en ese año desarrollamos nuestro primer Energy Center, propulsado por una planta de cogeneración, 2 megawatts, 2 megawatts eléctricos, 115 metros cúbicos de termotanque y una distribución de algo así de 1,5 kilómetros de tubería. Con esto logramos conectar alrededor de 600 casas en un inicio, casas viviendas del municipio, del council. Lo extendimos después a alrededor de 100 residencias privadas. Tenemos algunas oficinas y 2 centros recreacionales, gimnasios, alberca, etc. Este proyecto terminó siendo sumamente exitoso en muchos sentidos. Fue un gran proyecto. Nos dio muy buena reputación y empezó a funcionar muy bien, lo cual nos hizo que desde 2013, 14 más o menos empezamos a empezamos a trabajar en Bond Hill 2, así le llamamos, que es el tema central de esta presentación, que es este Energy Center en el cual estamos recuperando calor del metro. Es el primer proyecto en su clase en el mundo en el cual tenemos una recuperación de calor residual de baja temperatura, y lo estamos reutilizando para distribución a nivel doméstico. Ese Energy Center está compuesto de una bomba de calor de 1 megawatt. Adicionalmente tenemos dos motores de cogeneración de 250, más o menos 250 kilowatts cada uno. Y eso de alguna forma nos da muchísima flexibilidad en la matriz de generación. Ahorita en un momento explico un poco más al respecto. Nosotros con esto estamos incrementando el total de viviendas conectadas, alrededor de 600 adicionales, más 600 viviendas parte del municipio, 100 adicionales de viviendas
privadas y una escuela. Adicionalmente tenemos, con la capacidad que estamos instalando en este segundo Energy Center, tenemos mucha más capacidad para conectar una cantidad mucho mayor de viviendas. Actualmente estamos en negociaciones con diversos desarrollos muy cerca de la zona y esperamos conectar probablemente entre unas 1,500 y 1,200 viviendas adicionales en el siguiente año. Ahora, ¿cómo empieza este proyecto? Bueno, obviamente Islington tenía ya una historia de empezar a trabajar en redes de calor. Para nosotros el tema de energía descentralizada es muy importante. Sin embargo, al mismo tiempo, por la misma interacción que tenemos como autoridad local con Transport for London, TfL la llamamos, es la compañía que maneja todo el sistema de transporte en Londres, metro, autobuses, cualquier tipo de transporte en Londres, inclusive algunos caminos, algunas avenidas las manejan ellos. Ellos tienen un problema muy fuerte con el tema del calentamiento del metro. Es algo que ha venido avanzando desde hace muchos años. Ellos en el año 2014, si mal no recuerdo, 2015 es este mapa, hicieron este mapa de temperaturas en el metro, donde se encontraron que en las temperaturas promedio en muchas estaciones eran de alrededor de 30 grados todo el año. Inclusive llegaban a tener picos de temperatura en el verano, en las estaciones centrales, de hasta 40, 45 grados, lo cual se vuelve un verdadero problema. Digo, yo sé que 40 grados en Madrid no es particularmente sorprendente, pero en Londres, en Londres es un verdadero problema. Y eso esa es la temperatura promedio en la estación. En los vagones del metro se han registrado temperaturas de hasta 50, 55 grados. Entonces, para TfL es un problema muy fuerte. ¿De dónde viene el calor? Bueno, evidentemente todo lo que pasa bajo tierra es eléctrico. Entonces, el calor viene del frenado de los trenes, pérdidas de transmisión, etcétera, y la misma gente, inclusive que está ahí abajo. Poco a poco se ha ido calentando y calentando más y más y más. En el año 1900 es cuando se empezaron a tener los primeros registros de temperatura, y la temperatura promedio en los túneles, en toda la tierra que estaba alrededor de los túneles, el subsuelo estaba alrededor de 14 grados, la temperatura promedio alrededor de la mayoría de la red de túneles. Y ha ido incrementando hasta llegar a una temperatura promedio de hasta 30 grados en el verano. Entonces, esto se ha vuelto un problema, y es un problema que no va a resolverse de manera natural. Entonces, gracias a esta situación, en una de las diapositivas que tenía detrás, mencionaba el proyecto Celsius. Celsius es una iniciativa europea en la cual pues fue, digamos, el pegamento que nos juntó con TfL e hizo que pudiéramos crear Bond Hill. Ellos tenían el problema del calor residual, querían experimentar, hacer algo con ese calor residual. Ellos, obviamente, la red de metro en Londres tiene una cantidad brutal de ventiladores. Creo que ahorita tengo una imagen más adelante. Y ellos querían hacer algo con ese calor, porque aparte de todo, es una cantidad de energía muy fuerte la que está perdiendo. Ellos han estimado que tienen algo así como 500 gigawatts de calor residual al año, que de alguna forma tienen que moverlos, tienen que deshacerse de ellos. Entonces, por eso es que ellos han investigado la posibilidad de utilizar este calor y, uno, removerlo, y por otro lado, generar alguna forma de ingreso con ello, porque últimamente ese calor gastan mucho en generarlo y gastan mucho en moverlo y en ventilarlo hacia afuera. Entonces, ellos han explorado mucho estas opciones. Coincidió que nosotros queríamos queremos desarrollar el siguiente Energy Center de nuestra red de calor, Bond Hill. Y bueno, Celsius nos puso, vamos, insisto, fue el pegamento que nos unió, y ellos proveyeron
financiamiento. Ellos, si mal no recuerdo, nos dieron algo así como 1,5 millones de euros en aquel momento. Y gracias a eso pudimos empezar el proyecto. Yo aquí nada más tengo unas imágenes de los pósters del Metro de Londres en los años 20, cuando se creía que en los días de calor era mucho mejor estar en los túneles de Londres, porque era mucho más fresco. Definitivamente no es el caso hoy en día. Ir por metro en Londres en pleno verano no es particularmente agradable. Lo que mencionaba aquí, la red de Metro de Londres tiene cerca de 130, un poco más de 130, son algo así como 140 respiraderos, ventiladores, están a mitad de los túneles, y básicamente lo que están haciendo es extraer aire que entra por las estaciones de metro. Entonces, de alguna forma se genera ese ciclo de ventilación, y alrededor de toda la ciudad tenemos estos respiraderos. Tuvimos la suerte que en nuestro municipio existía una estación, una estación que no estaba, bueno, era un ventilador, un respiradero del metro, pero que originalmente había sido una estación, era la estación de City Road. Y aquí tenemos esta imagen del metro donde estaba originalmente entre la estación de Angel y Old Street. Estas dos estaciones estarán alrededor de unos 800 metros de distancia. Entonces, City Road realmente no tenía mucho sentido. Era una estación que estaba muy cerca de las otras dos estaciones. Entonces, poco después de que la crearon, abrió en 1901, y menos de 21 años después, decidieron cerrarla porque no era rentable. De alguna forma la utilizaron como un refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente en 1922 la cierran y la convierten en un respiradero. Le ponen un ventilador, y entonces donde eran los túneles donde tenían los elevadores, los remueven y ponen el ventilador. Y básicamente funciona así, como eso, un respirador del metro durante muchos años. Son algunas de las imágenes de los túneles internos. Esa era lo que quedó de la estación cuando la convierten en un respiradero, el ventilador original. Y finalmente nosotros ponemos esta propuesta de, bueno, ¿qué hacer con ello? Ampliamos reemplazamos el ventilador original, y ponemos uno mucho, mucho más grande. El ventilador original tenía un flujo volumétrico de 17 metros cúbicos por segundo, y ponemos uno que es de 70 metros cúbicos por segundo. Y aparte es un ventilador reversible, porque durante los meses fríos del año, nosotros estamos extrayendo aire del metro. Estamos extrayendo aire de los túneles, y lo estamos forzando a través de estos intercambiadores de calor, que a su vez están conectados a la bomba de calor, que a su vez está conectada a los motores de cogeneración, y que finalmente distribuyen el calor a través de la red. En los meses de verano, invertimos la dirección del ventilador. Entonces, en lugar de extraer de los túneles, estamos inyectando aire de los túneles. El funcionamiento de la bomba de calor es exactamente el mismo. La diferencia es que el aire caliente ahora lo estamos tomando de la atmósfera, lo enfriamos, le quitamos calor al aire, y el aire más frío es el que estamos inyectando a los túneles del metro. Es un diagrama muy simplificado. Tengo uno un poco más complejo más adelante. Pero básicamente este es el funcionamiento esquemático muy, muy simplificado del Energy Center. Insisto, tenemos nuestra bomba de calor. Es una bomba de calor de dos etapas. Logramos elevar la temperatura hasta unos 75 grados aproximadamente. La temperatura promedio del metro varía a lo largo del año, pero estamos extrayendo algo así como 20 grados, más o menos. Y con esa temperatura es con lo que estamos alimentando nuestra red de calor. Los motores de cogeneración los utilizamos dependiendo, insisto,
esta matriz de generación nos da mucha flexibilidad en el cómo operar el sistema. Puede ser que en algunos momentos operemos únicamente con la bomba de calor, puede ser que en algunos momentos operemos únicamente con los motores de cogeneración, o una combinación de ambos. También tenemos el termotanque, que 115 metros cúbicos. Perdón, ese era Pond Hill 1. Aquí el termotanque de aquí son 55 metros cúbicos. Tenemos mucha flexibilidad cómo podemos operar el sistema, dependiendo de las condiciones. Ahora, uno de los elementos importantes de este sistema es que la misma flexibilidad de generación nos permite tener diferentes tipos de ingreso. No solamente es la venta de calor, o en este caso de refrigeración hacia TFL, hacia el metro, es la venta de energía también. Entonces, dependiendo, la venta y el consumo de de energía también. Entonces, dependiendo de los precios de la energía, de la energía eléctrica, en cierto momento, podemos nosotros priorizar usar la bomba de calor, que consume una cantidad significativa de energía, o bien, si los precios son bajos de energía, podemos priorizar la bomba de calor. Si los precios de energía son altos, en lugar de la bomba de calor, podemos generar calor con los motores de cogeneración y vender la energía eléctrica de regreso a la red y de alguna forma maximizar el ingreso que tenemos. Entonces, esto nos da insisto, una gran flexibilidad operativa, y adicionalmente tenemos el respaldo del Energy Center original, este motor de 2 megawatts eléctricos que sigue funcionando. Ahora, ese motor ahora queda en un segundo plano. Tratamos nosotros de cubrir nuestra demanda base con estos elementos de este segundo Energy Center, y de alguna forma el segundo motor lo utilizamos principalmente para cargar los termotanques y en momentos de alta demanda. Aquí tenemos un diagrama un poco más realista de nuestro Energy Center. Y lo que mencionaba, tenemos aquí el ventilador. El ventilador está a 17 metros bajo tierra. Tenemos una serie de atenuadores, de atenuadores de sonido y filtros de polvo y partículas. Tenemos los túneles del metro. Insisto, esto originalmente eran los túneles de los elevadores, de los ascensores para subir y bajar a la estación. Y encima de todo esto tenemos lo que llamamos la head house, que es donde tenemos todos los intercambiadores de calor. Quería mostrarles algunas imágenes del proceso de construcción, dar una perspectiva un poco más realista. Mucha de la tubería que nosotros tuvimos que instalar, que honestamente fue la parte más sencilla del proyecto. Rehacer toda la armadura del túnel de ventilación y la construcción del centro de energía. Es importante mencionar que aquí cada elemento del centro de energía, los motores de cogeneración, incluyendo también la bomba de calor, cada uno de ellos está dentro de un contenedor individual. Está hecho de esta forma, inclusive la misma estructura del centro de energía está diseñada de manera que en el momento que tengamos que reemplazar alguno de esos elementos por mantenimiento o por cualquier otra razón, podemos literalmente desconectarlo, sacar el contenedor y poner uno nuevo. Esto lo pensamos también de tal forma que hoy en día la transición económicamente es muy difícil hacer la transición a 100% energía renovable o energía cero carbono. Entonces, entendemos que los motores de cogeneración eran una parte necesaria en esta transición y eventualmente vamos a reemplazarlos, ya sea por una nueva bomba de calor o algún otro tipo de tecnología. Si en algún momento el hidrógeno funciona como debe, pues tal vez podemos pensar en motores que funcionen con hidrógeno. Quería mencionar también, disculpen que no tenga el término en español, pero tenemos lo que le llamamos el scrubber de amonia. La bomba de calor utiliza amonia como refrigerante y tenemos un tanque como seguridad.
en caso de que tengamos alguna fuga de amonio. Y pues nada, aquí tengo una secuencia de imágenes, de la construcción. Este es el sitio antes de, este es lo que era el ventilador original, y era un sitio que estaba completamente vacío, no había nada. Esa es la demolición del sistema original, y aquí es donde empezamos a hacer todo el trabajo de rearmar el túnel, instalar el nuevo ventilador, crear la nueva head house, y bueno, donde están todos los intercambiadores de calor de la bomba. Y finalmente, bueno, tenemos aquí los cimientos de la estructura, ¿no? Encima de esto es donde teníamos los diferentes elementos, bomba de calor, etcétera. Este es el proyecto, ya casi terminando. Después, algo que también quería mencionar es, finalmente, ya que estaba terminada toda la fachada del edificio, tuvimos que diseñarla de tal forma que en caso de que tuviéramos una fuga de amonia, pudiéramos ventilar el edificio lo más pronto posible y de manera que fuera lo más segura. Tenemos esta cámara con la que estamos tomando estas imágenes, es un edificio que está literalmente a un lado de este lugar. Es un edificio residencial, entonces teníamos que tener mucho cuidado con problemas potenciales tanto de fugas de amonia como emisiones de los mismos motores de cogeneración. Entonces, el tema de seguridad, evidentemente, aquí ha sido un tema importante, y hemos tratado de, bueno, de tener este tipo de infraestructura en Londres, en una de las zonas urbanas más pobladas. Bueno, pues siempre ha sido un reto interesante. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? Bueno, evidentemente, estamos ahorita en la etapa de optimización de este centro de energía. Ya lo hemos terminado, ya funciona. Estamos, insisto, solamente tratando de optimizarlo, que funcione de la mejor manera. Como borough, como autoridad local, tenemos muchos retos nuevamente. Todavía tenemos el tema de volvernos un carbon neutral para el año 2030. Tenemos el plan de desarrollar por lo menos 15 nuevas redes de calor dentro de Islington en los próximos 10 años. Obviamente, Bond Hill como red de calor, estamos bueno, siempre estaremos buscando expandirla. Y bueno, todo el tema de la decarbonización del calor. Lo que mencionaba hace un momento, el reemplazo de los motores de cogeneración por cualquier otra alternativa de baja emisión. Particularmente en el tema de Londres, bueno, en el Reino Unido tenemos una nueva regulación sobre venta de calor que está por entrar. No tenemos fechas todavía, pero a diferencia del mercado de gas y de electricidad, que son mercados seriamente regulados, el tema de calor como tal no está regulado todavía propiamente. Entonces eso es uno de los problemas que tenemos a nivel comercial. Pero es algo que viene pronto, entonces eso de alguna forma va a impactar el desarrollo de nuevas redes de calor, y impactar para bien desde mi punto de vista. Pero sobre todo lo más importante es hacia dónde van las nuevas tecnologías. Yo creo firmemente que las redes de calor van a evolucionar a los sistemas integrados. Sistemas integrados en los que hoy en día ya no podemos ver el tema de calor en aislamiento, sino como simplemente la transferencia de calor, sino tenemos que verlo como dentro de un paquete completo de uso de energía en la comunidad. Nosotros estamos trabajando ahorita en un proyecto nuevo, que pongo aquí la publicidad, se llama Green Skies. Sí, con mucho gusto puedo dar más detalles al respecto después. Estamos trabajando en estos proyectos en los que, insisto, integramos el tema de calor con refrigeración, con movilidad y con generación de potencia, bueno, generación energética. Yo creo firmemente que en la mayoría de las zonas urbanas modernas, la cantidad de energía
en la zona, en la comunidad, es suficiente para cubrir las necesidades de todos. Simplemente es entender la mejor manera de cómo utilizarla. Reutilizar el calor residual, generar energía renovable donde podamos generarla. Y sobre todo el tema nuevo, el tema de la movilidad eléctrica, tanto vehículos de pasajeros, de vehículos privados, como vehículos de carga, vehículos de transporte de pasajeros, pero también lo que llamamos la micromovilidad, todo el tema de bicicletas eléctricas, estos scooters, etcétera. Todo eso, de alguna forma, tenemos que integrarlo en un sistema que nos permita hacer el mejor uso de estos recursos. Insisto, vamos, ese creo que es el futuro para el que estamos queriendo trabajar. Y bueno, sí, como decimos en México, si Dios nos da vida, el próximo año con mucho gusto podré platicar un poco más a detalle de Green Skies. Pues hasta aquí mi presentación. Con mucho gusto, creo que hay algunas preguntas por ahí. Con mucho gusto entramos a preguntas y respuestas, o no sé. Sí, perfecto. Paso Por ello a vamos a ello. Aitor. Nuestro presidente fundador y actual socio de honor de Madrid Subterra, Javier Rubio de Urquía, traslada la pregunta de los dineros. Y hay otra persona que se llama Isabel, que se ha apuntado como Isabel, que traslada la pregunta de las quejas de los ecologistas. Dos preguntas, supongo que no sé cómo decirlo, que no serán fáciles de contestar. Pero bueno, en cualquier caso, lo que voy a hacer es irme al texto de las preguntas. Javier Rubio de Urquía. Primero, muchas felicidades por el proyecto, es muy inspirador. Me gustaría que nos pudiera dar algunos datos económicos, cuál ha sido el presupuesto de Banking 2, quién lo ha financiado, qué amortización se espera. Pido perdón por esta pregunta porque supongo pero es muy interesante, claro, te la tenemos que hacer. Claro, no hay problema. Esa es una de las preguntas que siempre generan cierta inquietud. No, en el caso de Bond Hill, el cómo lo pagamos, cómo está siendo financiado, es un tema complejo porque tenemos muchas fuentes de financiamiento. Insisto, originalmente tuvimos el financiamiento de Celsius, que fue ¿cómo se dice en español? Perdón, un grant funding. Bueno, fue una donación al proyecto como tal. Sin embargo, la mayor parte del proyecto, la inmensa mayoría del proyecto lo ha pagado el Council, lo ha pagado Islington directamente, con una estructura muy particular de fondos, diferentes presupuestos, tenemos, por ejemplo, en Londres un fondo de carbono que le llamamos el Carbon Offset Fund. Es parte de la legislación local de Londres que nos permite obtener, digamos, cada vez que un desarrollador quiere hacer un proyecto de vivienda o de infraestructura en Londres, ellos pagan una contribución a la autoridad local como compensación de ciertas emisiones, y eso se reinvierte en proyectos de infraestructura que reducen emisiones de carbono. Bueno, gran parte del proyecto fue pagado de ahí. Tenemos CFL también puso una cantidad de dinero significativa. Básicamente ellos pagaron buena parte de toda la rehacer todo el ventilador, etcétera. Entonces realmente no podría dar mucho más detalle, pero puedo decir que es una estructura financiera bastante compleja. En temas de costos totales, es algo que estamos finalmente trabajando ahorita, los totales. No los hemos cerrado precisamente porque tenemos insisto, estamos en la etapa de optimización. Todavía tenemos ciertas cuestiones que no han cerrado completamente, no hemos podido finalizar, pero estamos en la región, en total estamos en la región de los entre 12, 13 millones de libras, todo el proyecto completo. Algo que es importante mencionar es que nosotros nunca pensamos en Bond Hill como un proyecto de inversión. Eso es algo importante porque como tal no estamos esperando una amortización del proyecto, no estamos esperando un retorno. Obviamente la operación del proyecto es sustentable económicamente, sí, obviamente lo es, pero nunca se pensó como un proyecto de inversión. Es decir, nunca pensamos pagar el capital y recuperarlo en
15, 20, 30 años, no. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Uno, entendemos que esto es un proyecto de infraestructura, es decir, el proyecto como tal agrega un valor a la ciudad, a la vida de las personas que están ahí. Es decir, ¿cuál es la tasa de retorno de una calle? Pues, es imposible realmente cuantificarlo. Es algo similar. Y por otro lado, nosotros entendimos que este proyecto, desde un inicio entendimos que este proyecto era la primera vez que hacíamos esto, y sabíamos de antemano que íbamos a toparnos con una serie de dificultades. Sabíamos que había cosas que no sabíamos, que no entendíamos realmente en profundidad todo lo que íbamos a encontrarnos. Y sí, hubo muchos detalles, y eso obviamente hizo que el proyecto nunca se pudiera concebir como un proyecto de inversión. Pero bueno, espero más o menos haber contestado un poco la pregunta, pero bueno, Sí, es sí, un sin poco ninguna duda. el escenario. Una petición que también nos hace la misma persona, Javier Rubio Urquía, es si sería posible que nos trasladases algún borrador de legislación que pueda haber en el Reino Unido para regular la comercialización del calor. Es una petición, hablaremos si acaso sobre ella. Ya ves que la cuestión de la propiedad, los derechos, la legislación, nuestro presidente hablaba de la necesidad normativa que hay en España del reconocimiento de las energías residuales del subsuelo. Bueno, la otra cuestión que se suscitaba era sobre los ecologistas, ¿no? Si han jugado algún papel, si ha habido algunas protestas, qué tipo de presión pública ha podido haber a corto plazo. Sinceramente no hemos tenido mayores problemas. Siendo muy sincero, creo que hemos tenido mucha suerte con este proyecto en general, porque no, si acaso hemos tenido buenos comentarios. Obviamente hemos hecho consultas públicas a lo largo de todo el diseño del proyecto, desde que estamos en etapa de diseño. Si soy muy sincero, tuvimos más problemas cuando hicimos el primer Energy Center en el 2012, porque finalmente donde lo pusimos fue en un terreno que usábamos como estacionamiento. Entonces tuvimos que quitar un estacionamiento público para poner el Energy Center, y eso sí nos creó bastantes problemas. Pero en este caso, la verdad, no ha habido, al contrario, y te soy sincero, ha sido sorprendente realmente la aceptación de la gente del proyecto como tal, inclusive de la misma arquitectura del proyecto. La gente ha estado muy involucrada, y ha sido bastante positivo. En temas bueno, de impacto ecológico y eso, no hemos tenido mayores problemas. Insisto, hemos hecho consultas a todos niveles. Si acaso cuando hicimos la consulta sobre utilizar amonia como refrigerante, obviamente la amonia es un gas tóxico hasta cierto punto. Digo, sí, puede ser potencialmente letal si lo inhalas durante mucho tiempo, pero lo que siempre decimos es que, bueno, si te metes mucho tiempo al agua, pues también te mueres, ¿no? Entonces, finalmente, esa consulta sí nos llevó un poco más de tiempo, y sí hubo que tener un poco más de cuidado en la forma en la que la hicimos, pero al final de cuentas la gente entendió, y fue un riesgo que es un riesgo que realmente no presenta mayores problemas para la sociedad. Entonces la gente lo tomó bien, y no ha sido un mayor problema, pero al contrario, ha sido bastante positivo. Tenemos dos preguntas, Rodrigo, que nos hablan sobre cuestión de indicadores. Una de ellas es de Sergio Escribano y otra de Juan Antonio Martínez Barcala. En una de ellas se habla de si se tiene algún orden de magnitud de cuánto han mejorado las temperaturas en el metro, el confort térmico en el interior de la red de metro, respecto al mapa de calor que mostraban las líneas anteriormente, ¿no? Y en esa misma línea también se nos pregunta, ¿existe algún indicador que hayáis evaluado donde se aprecie que este método es eficaz? Respecto al metro, a las temperaturas del metro, no, particularmente por ese proyecto, no tenemos, no ha entrado en operación de manera formal. No hemos tenido ni siquiera un ciclo de un año completo de operación. Es algo que insisto, estamos en la etapa de optimización, entonces no tenemos como tal eso. Y honestamente nunca ha sido el objetivo medir el impacto de este proyecto como tal en el tema de las temperaturas a nivel global, bueno, a nivel macro en el metro.
porque siendo muy sincero, el impacto de este proyecto es muy pequeño para el problema tan grande que tiene, que tiene el metro. Entonces, no. Y ahora, si TfL tiene un indicador adicional, la verdad lo desconozco. No podría comentar al respecto. Y en el tema de nosotros, el indicador de eficacia de este sistema como tal, tenemos varios, no tenemos un único indicador, sino hay varias cosas que estamos monitoreando. Por un lado, obviamente la cantidad de energía, que es la cantidad de calor que estamos entregando y bueno, que comercialmente o financieramente el proyecto sea sustentable. Obviamente hemos modelado mucho al respecto y tenemos una buena idea del desempeño económico del proyecto y bueno, ese es nuestro principal indicador, que lo estamos cumpliendo, por un lado. Por otro lado, por el lado de política pública, nosotros tenemos el compromiso de toda la gente, todos los usuarios que reciben calor del metro, perdón, de esta red de calor, que viven en viviendas del municipio, manejadas por autoridad local, ellos reciben un descuento en su tarifa de calefacción, la tarifa que ellos pagan. Toda la gente, todas las personas que viven en unidades del municipio, del council, pagan una tarifa estándar por su calefacción, por el agua caliente y por la calefacción, una tarifa estándar todo el año, y en esa tarifa reciben un 10% de descuento. Entonces, eso para nosotros como política pública es muy clara porque podemos medir el impacto directo que tiene en el bolsillo de los residentes el desarrollo de un proyecto de ese tipo. Podemos cuantificarlo puntualmente, decir, bueno, esta iniciativa, este proyecto ha generado un beneficio directo de X cantidad a la población. Entonces, esos son algunos de los indicadores y, bueno, obviamente tenemos indicadores de operación con TfL también, cuánto calor estamos extrayendo, etcétera, etcétera. Seguro, Rodrigo, que a lo largo de estos próximos días, incluso en estas quizá próximas horas, te vamos a preguntar por más cosas o incluso parece que este primer turno de preguntas puede generar un monográfico. Tenemos a 128 personas que siguen conectadas, nos están preguntando por la estructura organizativa del proyecto, nos están preguntando por volúmenes de aire en el proyecto, pero hay una cuestión que la quiere preguntar también nuestro presidente, el presidente de Madrid Subterra, Francisco Javier Sanz, al que ya hemos abierto micrófono, y la cuestión está en que también vamos retrasados hacia la pausa café. Entonces, ahora después de la pregunta de Javier Sanz y de tu respuesta, que te pido que por favor sea breve, decimos cuándo volvemos después de la pausa café y bueno, te iremos preguntando, incluso tú puedes contestar a las preguntas que se han hecho a través del canal de preguntas y respuestas. Adelante, Javier. Sí, Rodrigo, bueno, enhorabuena por el proyecto que nos ha presentado. La verdad es que se me activan todas las neuronas técnicas y te haría infinitas preguntas. Me ha pedido Aitor que te haga solo una. A ver, la descripción del sistema de ventilación que ha presentado es muy similar a la que tenemos aquí en Metro de Madrid. Entonces, mi pregunta es que, ¿cómo funciona a la hora de las horas de funcionamiento del sistema de ventilación? Nosotros, bueno, lo tenemos en función de la temperatura que hay interna o en algunos casos en horarios de funcionamiento. En el caso de Londres, ¿es así o está funcionando 24 horas? ¿Y qué es lo que pasa cuando el sistema de ventilación no funciona con el sistema que nos ha presentado? Sí, efectivamente, el sistema de ventilación está planeado para funcionar 24 horas al día. Bueno, obviamente menos tiempos de mantenimiento, pero sí, prácticamente funciona permanentemente. Si no funciona, ¿qué pasa? Bueno, puntualmente la bomba de calor no funciona, pero podemos seguir generando energía con los motores de cogeneración. En ese sentido, insisto, la bomba de calor es solamente un elemento de un sistema de generación bastante flexible. Entonces, aunque no tuviéramos generación por el tema del metro, podemos seguir proveyendo calor a la gente. Y el tema de el tema de funcionamiento, perdón, sí, operación de concept 24 horas al día es lo que está planeado como tal. Ok, Rodrigo, ok, Javier, muchas gracias.